rimbombante. Eso. Él se molesta a eso, pero bueno, es la mejor manera de presentarlo. Bueno, Julián Garbizo, un descendiente de una familia histórica, 9 de julio. Bueno, bienvenido. ¿Cómo te va, Julián? Muchas gracias. Bueno, Bien. ¿te pesan esas raíces o por el contrario? Son Para nada. ¿Cuáles raíces? A ver. es una familia tan tradicional en 9 de julio como la familia Garbizo. No, ¿cómo me va a pesar? No, a lo mejor viste que algunos pueden renegar, dice. No, no reniego para nada. Estoy orgulloso de mi familia. Así que bueno, bien. Y sos ingeniero, te formaste parte en Argentina y terminaste todo en París con doctorado incluido. Sí, así es. Bueno, Todo y muy seguido igual, pero sí. bueno, ¿y qué te llevó primero a la ingeniería? Porque venís de una rama más intelectual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, mi madre Por profesora eso. de literatura, digamos, como que en principio el vínculo con la ingeniería no es como muy evidente. Pero hay algo que va, fíjate que en realidad si pensás, la literatura, la ficción, la fantasía, tiene algo que ver con la parte artística, se trata de crear. Y la ingeniería también, Es en genial. cierto sentido. Entonces es como que con el plano más amplio de la creación, de innovar, de crear cosas nuevas, las dos cosas están conectadas. Y eso siempre fue una cosa que tuve como muy en equilibrio, digamos. Cuando estaba acá en 9 de julio, cuando era adolescente, por ejemplo, hacía teatro. Hice 3 años teatro, creo, con Lali Odelo. Era súper chiquito yo, pero era algo que me encantaba. Y más de uno pensó que yo iba a ir por ese lado. Y no. Bueno, Pero al final son cosas que están conectadas. Primero lo tomé digamos, cuando estaba terminando el secundario hice algo que se llama también Expedición Ciencia, que era un campamento científico en la Patagonia para chicos, digamos, con curiosidades. Se seleccionaron 50 chicos de todo el país, y eso fue más o menos lo que me terminó de definir. Y bueno, se seleccionaban obviamente por la curiosidad científica, no sé, también un poco creo analizaban el promedio, algo así. Y bueno, cuestión que en este caso fue lo que me llevó a definir por ingeniería, pero siempre con una voluntad, digamos, de innovar y de crear, y que tiene justamente vínculo con lo que después seguí haciendo, ¿no? Con el doctorado, la innovación en tecnología y finalmente crear una empresa en base a un proyecto que había gestionado, pero siempre fue hacer por ese lado, crear, innovar, desarrollar cosas nuevas. bien, bueno, vos empezaste la carrera en el edificio histórico y emblemático en Buenos Aires, de ingeniería. En cuál de los dos? El, Porque hay dos de la Facultad de Ingeniería tiene el- tres el- sedes en realidad. bueno, el de las Heras. El de la Cera fue el que menos hice, fue Ah, mira, una sola materia que hice el de la Cera. porque es un edificio, El otro no es el otro también es histórico igual, el que yo más fui fue el de la sede de Paseo Colón, claro, que ese era la Fundación Eva Perón en su momento. Y bueno, también un edificio muy bonito, era tal una cual. versión un poco más chica de la Facultad de Derecho, digamos. Sí, que es un lugar muy bonito. Mm. Bueno, ¿y qué te llevó a París? A París, bueno, varias cosas. Bueno, Fue un camino largo, es lo que justo te venía diciendo antes, hace unos minutos, pero primero, un poco, el idioma y la cultura permean un poco en todos lados, ¿no? Y eso da una cierta curiosidad. Yo cuando era adolescente busqué en 9 de julio para tomar clases de francés y había pocas alternativas porque, bueno, hacía muchos años que ya se había hecho la reforma y había menos profesores de francés. Conseguí a la señora de Pironio, que estaba jubilada ya, y tuve un par de clases con ella y después, eso fue el último año de la secundaria. Pero después cuando estaba en la facultad, Alicia Pironio. ay, no me acuerdo el nombre de pila de ella, vive a la vuelta de mi casa. Ah, No me acuerdo el nombre de pila, pero bien. bueno. Cuestión, estaba en Buenos Aires y empecé a tener muchos compañeros de intercambio de Francia porque había un programa de becas muy importante. Y ahí digamos, me renovó un poco el interés, volví a estudiar francés en la Alianza y después, bueno, averigué por el programa de intercambios y fue un poco lo que se fue dando solo, básicamente. No tan solo, pero con la ayuda del que era en su momento el vicedecano de la Facultad de Ingeniería, que fue profesor mío y que llevaba la parte de los intercambios. Entonces, hablando con él, bueno, se dio todo. Y ahí fue cuando me propuso ser el primer estudiante de la Facultad de Ingeniería en hacer el doble diploma con una escuela de ingeniería francesa. Así Y que tenés doble diploma. tengo doble diploma, sí. Pero mira qué orgullo, además. Bueno. La primera tanda, bueno, siempre hay algo Mm. que lo inaugura, ¿no? Lo pone en práctica. Acá te tocó a vos. Sí, no sin mayores accidentes, digamos, porque fue
complicado. O sea, la parte burocrática fue complicadita. Fue como una cosa de estar en Francia y no saber bien cómo me iban a reconocer las cosas también. Bueno, y después allá hiciste el doctorado. Claro, terminé la ingeniería, hice un año donde trabajé como ingeniero de investigación y desarrollo en la misma escuela de ingeniería donde hice el doctorado. Eso lo hiciste en telecomunicaciones. En telecomunicaciones, porque yo acá hacía informática Sí. en la UBA. Y después, cuando llegué a Francia, en realidad no hay mucho un equivalente. El sistema es distinto. La ingeniería no se estudia en universidades, sino en escuelas de ingeniería. Y el diploma es generalista. Y la especialidad te la confiere un poco en qué escuela lo hiciste. Bien. La escuela de ingeniería mía se llamaba Telecom París. Entonces, bueno, Telecom París, forzosamente telecomunicaciones. Obviamente. ¿Y trabajaste en Telecom? No, o prácticas ahí. En realidad, no tiene nada que ver con la empresa Telecom, No, no, se no, llama no, así, no, no. pero sí, Se llama así. trabajé un año como ingeniero de investigación y desarrollo, que era un proyecto sobre, digamos, las telecomunicaciones aplicadas a la planificación de la recarga de vehículos eléctricos específico. Mira. Pero bueno, después justamente encontramos un financiamiento para mi tesis doctoral y ahí fue cuando hice el doctorado entre 2014 y 2017. Bien. A partir de ahí te pusiste a trabajar en lo tuyo, en alguna empresa en particular. Claro, en realidad me ofrecieron cuando terminé el doctorado un trabajo como jefe de proyectos de investigación y desarrollo en el Instituto BDCOM, que es el instituto que financiaba mi tesis, que es un instituto de investigación en movilidad y transición energética. Y bueno, ahí fue como me ofrecieron este puesto de jefe de proyectos de investigación nacionales y europeos. Entonces, digamos, estuve de jefe de proyectos en varios temas y ahí fue cuando uno de ellos en particular me pareció que era prometedor para convertirlo, si se quiere, en un proyecto empresarial. Y ahí fue cuando empezó. Y es lo que hiciste. Que es lo que hice justamente. Bueno, y ahí estás desarrollando toda la tecnología artificial y toda esta tecnología en medios de transporte público, ¿es? En todo medio de transporte, en realidad. Todo medio de claro, transporte. lo que hacemos en realidad es desarrollar lo que sería una cadena de tecnologías, tanto hardware, es decir, objetos físicos, Sí. que en este caso son sensores, como una parte digital, que es software, digamos, que es una serie de herramientas de software y digamos, que usan mucho la inteligencia artificial para, sobre la información que tienen estos sensores, hacer toda una serie de servicios de análisis de datos de movilidad. ¿Y esto para qué lo hacemos en realidad? La cuestión es que el posicionamiento que tenemos es porque estamos en una plena transición energética y ecológica en el mundo entero y en particular en la movilidad. Esto significa que hay que cambiar un paradigma donde la movilidad es todo autos, ir en auto de acá para allá, que sabemos que ecológicamente no es lo mejor, a un paradigma donde la movilidad es me voy en bici, me voy caminando, tomo más el transporte público, conecto distintos modos de transporte público con quizás después eventualmente solo en el último tramo el auto o el último tramo a pie. Es lo que se llama una movilidad multimodal. Y en ese cambio de paradigma, lo que está pasando mucho en los países desarrollados y en todo el mundo en general, pero hay mucha inversión puntualmente, por ejemplo, en Francia y en la Unión Europea, para determinar políticas públicas de largo plazo y, digamos, decisiones sobre inversión en infraestructura de transporte y en desarrollo urbano, que impactan justamente, que van en la dirección, que acompañan y que dirigen esa transformación de la movilidad. Entonces, ¿qué pasa? Se trata de decisiones de políticas públicas muy importantes, con subsidios muy importantes, con inversiones que van a 50, 100 años, y entonces esas decisiones, como son tan críticas, tienen que ser tomadas con la información más precisa posible. Claro. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que en realidad lo que pasaba en ese mercado era que estaba dividido en compartimientos. Estaba la persona que fabricaba los sensores, una agencia chiquitita que iba y medía cosas o que hacían encuestas. Era todo, digamos, la tecnología estaba como muy en el pasado, muy en ese viejo paradigma. Y entonces, en el proyecto de investigación que yo tenía en el momento, desarrollábamos una nueva tecnología que usaba distintas herramientas, no solo la inteligencia artificial aplicada a cámaras, sino
distintas cosas como análisis de radiofrecuencias, varias cosas que en principio no miden directamente la movilidad, pero que cuando pasas una capa de inteligencia artificial te permiten determinar a partir digamos, de mediciones, que no te puedo decir exactamente qué es, pero a partir de mediciones indirectas, determinar un mapa completo de cómo la gente se mueve en distintos medios de transporte, de dónde a dónde va, cuándo, a qué hora, cómo son los usos, las costumbres, Bueno, cómo se usa el espacio. pero eso también hacia la seguridad, ¿eh? Tangencialmente estás planteando no solo un tema de ordenamiento del traslado, también hacia un tema de seguridad, porque todo eso está visibilizado constantemente y determinados comportamientos o conductas van a quedar ahí. Por supuesto, la cuestión es que también tenemos una fuerte, digamos, separación de las cosas. Eso va muy en sentido de cómo se van desarrollando las tecnologías, en este caso en la Unión Europea. Pero está muy separada la cuestión de la seguridad con la del transporte. Estamos de acuerdo. Sí, y la cuestión es sobre todo por una cuestión de la protección de la vida privada, de las reglas que hay para, por ejemplo, yo, digamos, con esta tecnología tengo que asegurar a todo el mundo que yo no grabo video, que yo no grabo imágenes, que yo no identifico patentes, no hago nada, todo está completamente anónimo. Sí, pues es una empresa privada, pero... Claro, exactamente, porque si no, digamos, son otras condiciones. Solo los entes públicos realmente autorizados pueden, digamos, grabar imágenes y lo demás, identificar las patentes y todo lo otro. Y por eso justamente es una cosa que lo tuvimos que hacer como, digamos, diseñar el producto con estas restricciones en mente, teniendo en cuenta de que tenemos que dar una información completa, pero protegiendo la vida privada de todo el mundo. Bien. Bueno, estás escuchando hoy en Despertate, también lo estás viendo a través de la prestación del Facebook Cadena 9, a Julián Garbizo. Bueno, acá nos está diciendo Luciano, te está escuchando, te felicito y dice, ¿fuiste recibido recientemente por alguna autoridad gubernamental del gobierno de Francia? Sí, eso fue lo que pasó hace de hecho unos días. A nosotros en realidad, bueno, con este proyecto empresarial tuvimos bastante suerte, bueno, algunos dirán méritos de suerte, no importa, pero cuestión es que entramos... Bueno, en todo caso las dos conjugadas. Las dos conjugadas, sí, exactamente. Entramos en una serie de programas de incubación, de acompañamiento de entidades bastante importantes. La primera de las cuales fue la École Polytechnique, que es la mejor escuela de ingeniería de Francia y que hay toda una anécdota, porque en realidad yo pensaba, cuando quise hacer el intercambio en la UBA, yo quería hacerlo en Polytechnique y fui y dije, y básicamente se me rieron en la cara, como diciendo, nunca aceptaron a nadie en Polytechnique. Entonces me dijo, andá a Telecom, que igual es buenísima, ¿no? Pero es como que no tiene, digamos, esa aura, digamos, que decir, no sé, a la Harvard, digamos, una cosa así. Y entonces yo acepté, pero me quedó esa espina ahí clavada. Y entonces en un momento pasó en 2021, que yo estaba en Argentina trabajando a distancia por la pandemia y yo dije, tenía ganas de quedarme. Y dije, me quedo, y digo, le doy un cartucho más a Francia. Y fue que tenía este proyecto de startup para crear la empresa. Y estoy desviándote un poco el tema, pero todo tiene sentido, ya llegamos al punto. Cuestión que yo dije, hay una sola forma de que yo vuelva a Francia y es solamente si me aceptan en Polytechnique. Así que me presenté a la incubadora de empresas de Polytechnique, que las chances de que eran mínimas, 3% más o menos. Y yo dije, y si no nos aceptan, me quedo en Argentina. Y quedamos. Así que me tuve que volver. Y bueno, cuestión que entramos ahí y eso abrió un montón de puertas. Y entre otras cosas, que aceleró mucho el proyecto. Y hace poco justamente pasó que inauguramos nuestra primera oficina en el campus de Polytechnique. Y ahí fue que justo coincidió, igual que era ese día, que tuvimos la visita de la ministra de Educación Superior e Investigación. Y ahí fue que pudimos presentar, digamos, el proyecto a la ministra, pero es como que por el posicionamiento de Polytechnique en general está la oportunidad de estar siempre en contacto, digamos, con gente en general de bastante alto rango en ese sentido. Y bueno, esta vez fue solo una presentación, pero en realidad lo que esperamos es que en el vínculo con Polytechnique nos permita en el momento oportuno siempre estar en contacto con la gente que haga falta para desarrollarnos lo más rápido posible. Pero es muy interesante todo lo que contás, así que mirá.
¿Ves que no me equivoco en la presentación? No es juliense que triunfa en París. ¿Qué sé yo? Claro, a lo mejor la gente lo mira desde lo artístico, lo mira desde que alguien que canta, alguien que... También, sí. Y en este caso no, porque es parte precisamente de una formación presente y futura, como es la inteligencia artificial. Y en el marco de la inteligencia artificial, ¿te has puesto a pensar en los pros y los contras que significa la inteligencia artificial? Por un lado, que vamos a estar todos en inteligencia artificial en un tiempo no muy lejano. Pero por el otro lado puede también traer desocupación, y esto también es preocupación de los gobiernos, o preocupante para los gobiernos, por las fuentes laborales. ¿Esto se considera, esta visión? Hay mucho debate sobre eso, obviamente. Hay dos cosas que yo diría. Una es que yo no creo que provoque tanto desocupación como transformación del trabajo. Simplemente porque, sí, en toda la historia siempre hubo cosas que se dejaron de hacer y la gente, digamos, se dedicó a otra cosa. O sea, es como... Y con esto no digo que haya que reemplazar trabajos, para nada, pero simplemente que hay una transformación gradual de la forma de trabajar. La otra cosa que yo diría es que no hay que tenerle tanto miedo a la inteligencia artificial porque es mucho más tonta de lo que parece. Hay cosas que parecen, sí, ciertamente sorprendentes, amenazantes, no sé, pero en realidad la inteligencia artificial tal y como existe hoy es estadística. No hay una inteligencia real detrás, son modelos estadísticos. Es simplemente un tratamiento automático de la información y en realidad la calidad de las cosas que puede producir tiene un límite. Sí se da que con lo que se llama la inteligencia artificial generativa, que es la que está detrás de los deepfakes y todo lo demás, los resultados son buenísimos. Pero justamente porque las IAs aprendieron muy bien a reproducir cosas, Claro. pero el tema es que es lo mismo de siempre. O sea, para reproducir algo hay que haber aprendido a hacerlo. Entonces es lo mismo de siempre, es copiar algo. Es reproducir, es hacer inferencias estadísticas y demás, pero no va más allá de eso. Sí es un caso muy puntual el hecho de que se pueda reproducir de forma tan fidedigna la cara de alguien, la voz de alguien y demás, y eso atenta un poco a la identidad y hay áreas específicas en las cuales hay que tener mucho cuidado y que tienen que estar reglamentados y se está trabajando en esa dirección. Pero son cosas puntuales, muy puntuales, digamos, y honestamente yo podría hablar horas sobre el tema, pero no, en síntesis yo diría que no hay que tenerle mucho miedo a la IA. No creo que sea una cosa que nos amenace, digamos, que nos vamos a quedar todos sin trabajo y nos van a dominar las máquinas, no va a pasar. Bien. Al menos creo que nosotros no lo vamos a ver. Bueno, en Francia y específicamente en París, ¿te has ido adaptando bien? Bueno, eso lleva un tiempo en realidad. El shock cultural es un poco grande al principio, pero creo, bueno, pasa con todas las culturas en realidad. Ningún país es el país de uno, básicamente. Entonces en todos lados siempre hay como un tiempo de adaptación. En el caso de Francia creo que se da de una forma bastante particular porque es una cultura que en muchas cosas se parece un montón, pero por ahí en tema del trato y la cercanía varía un poco. Sí, es más cerrado. Es más cerrado, sí, pero no tanto como parece. Una cosa de mí que, por ejemplo, me sorprendió bastante es que yo siempre pensé que, antes de ir para allá, ¿no? Que en Europa es como que por ahí nuestra cultura iba a ser más parecida a la de España y resultó ser que no. Para mí la cultura que más se parece a la cultura argentina es la italiana. Sí, eso sí. Como que en España es como que llegaba, o sea, que todo estaba como completamente, o sea, como que uno empatizaba mucho hasta un cierto punto y a partir de un cierto punto se notaba una diferencia cultural importante. Y en Italia no, para nada, es como no sé, depende de la experiencia de cada uno, pero para mí era como mucho más Te sentiste directo. más cómodo en Italia. Claro, Sí, exactamente. Y con Francia, bueno, pasa que hay muchos elementos que son parecidos, fíjate que son países vecinos, al fin y al cabo, pero sí, es otra forma, y eso lleva tiempo permear, lleva tiempo hacerse amigos franceses y sobre todo va mucho en la relación con el idioma, digamos. El francés típico en general muchos otros idiomas no habla y el idioma es importante en todos lados para comunicarse. O sea, no es que a veces no es mala voluntad, sino que simplemente hay una cuestión idiomática que si no puedes comunicarte fácilmente con alguien es difícil que te hagas amigo íntimo, digamos, rápidamente.
Claro, Entonces sí, sí. hasta que uno supera la barrera del idioma hasta el punto en que puede realmente generar ese tipo de vínculos, hay un retraso, digamos. Sí, pero desde el ámbito académico vas venciendo no solo la barrera del idioma, sino también vas relacionándote con compañeros y demás, y eso también te va abriendo caminos, ¿no? Sí, todo, digamos, todo facilita el asunto. La cuestión es que obviamente el idioma profesional se adquiere rápidamente. El idioma para, digamos, relacionarse socialmente es un poco, lleva más tiempo y es verdad que una cosa en general posibilita la otra, pero no sé, en mi caso yo no diría que lo aceleró tanto, digamos, la parte profesional, Bien, pero es un caso puntual. bien. Bueno, ¿vas a estar más días el 9 de julio? Me voy mañana. Así que, Así que, pero igualmente vuelvo básicamente pasado mañana porque vuelvo en diciembre. Siempre vengo en diciembre para las fiestas. así que bueno, así vas a recibir el otoño. Allá, Allá, por eso allá, te sí, digo. sí, sí, sí. Como que hice la recepción de la primavera. Yo siempre me dije que iba a estar, o sea, hace años que quiero estar acá en primavera, porque no sé, la cuestión de, me acuerdo de los tiempos de estudiante, digamos, de la Sí, claro. importancia de lo que era la semana de primavera y demás. Y los días que me tocaron, la verdad es como que lo que menos parece es primavera, realmente. Pero bueno, qué sé yo, otra vez será. Bueno, ayer en la zona de Barcelona estaba lloviendo más que acá. Así que Y, bueno. estamos en competencia a ver quién tiene el peor clima. ¿Quién está acá en el- Bueno, qué sé yo. Estaba haciendo un poco de calor, ya estaba mitigando, pero bueno, la precipitación estaba caracterizando esa... Está todo muy impredecible igual. Tal cual, Como tal cual. que, digamos, tuvimos, no sé, en momentos allá en invierno, Bueno, perdón, es como veranos muy tranquilos y después, cuando ya se supone que está empezando a hacer frío, una ola de calor tremenda que casi nos morimos. igual que acá. Bueno, Sí, debe ser el tema climático, ¿no? no, sí, por Esta supuesto. problemática Por supuesto. universal seguro que se refleja ahí. Mm, por eso hay que transformar la movilidad, etcétera, etcétera. Está muy bien. No, bueno, todo lo que hagamos, creo, a partir de cierto momento, a partir de ahora, en distintas disciplinas, en casi todo, va a tener que ver con la transición ecológica. Porque Obviamente. estamos con el agua acá, en esa materia. Y es un Así tema muy es. serio. Bueno, Julián, queremos agradecerte estar hoy en Despertate, que le hables a los nueve julienses. Queríamos charlar contigo en una suerte de reconocimiento a alguien que, más allá del conocimiento personal de tu familia, a vos te había visto cuando eras muy pequeño, Mm. pero siempre tuve un lindo recuerdo de ese nene muy inquieto permanentemente, muy curioso. Todo el perfil hacia el periodismo, en definitiva. Ese era el perfil que vos ibas a dar. Todo el por qué y esto, constantemente. Pero bueno. Sí, eh, yo no tengo mucho hay- recuerdo de cómo era yo de chico, pero es lo que me dicen. Es lo que me dicen. Así que, no, pero muy lindo recuerdo, No, por supuesto, sí. Así que verte ahora, bueno, una enorme alegría. Bueno, lo mejor es que sigan tus éxitos. Muchas gracias. Fue un gusto estar acá igualmente. Bueno, nos alegramos que haya